Bueno, hoy vamos a ver cómo es un poco más la aplicación de las integrales como una antiderivada para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Veamos cómo nos queda cuando nosotros tenemos una derivada. Nosotros la solemos escribir como y' igual a una expresión, como por ejemplo x al cubo por logaritmo de x. Pero ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener esta expresión de y' la escribimos como diferencial y sobre diferencial x? Ahora esto va a seguir siendo igual porque esto es simplemente notación. En lugar de escribirlo como prima, lo escribimos como diferencial sobre diferencial de x al cubo por el logaritmo de x. Donde ahora podríamos pensar que multiplicamos ambos lados por el diferencial x, donde esta parte se me cancelaría y me quedaría diferencial y igual a x al cubo logaritmo de x diferencial x. Ahora, si yo integro en ambos términos, llego a una expresión más funcional, donde yo de este lado voy a llevar una expresión del estilo y de este lado una expresión de una integral que va a cumplir con ese tipo, que me parece que ser partes un par de veces. No, creo que una vez alcanza. Pero el punto es que sería una función de x. Que en primera eso nos serviría como para resolver. Esto sería una ecuación diferencial muy sencilla. Pero otras que también pueden llegar a existir son del estilo y cuadrado por y' igual a x seno de 2x. Donde podríamos aplicar el mismo procedimiento, pensar a este y' como diferencial y sobre diferencial x, poder despejarlos, de forma que me quede y cuadrado diferencial y igual a x seno de x, 2x por el diferencial x, e integrar. De esa forma yo puedo encontrar una función que me quedaría en sí un sistema de ecuaciones, al integrar esto, una función de y una función de x, donde yo podría despejar y en función de x. ¿Por qué decimos que son ecuaciones diferenciales de primer orden? Porque justamente lo que nosotros tenemos acá es la derivada primera. Esto de acá es nuestra derivada primera que nos va a indicar el tipo de grado de la ecuación diferencial. Son ecuaciones diferenciales ordinarias aparte, porque podríamos siempre escribir una expresión de forma tal que nos quede una expresión que tenga a y de un lado igual a una expresión que tenga a x del otro lado. Es decir, que son separables. Para entrarnos un poco más en el concepto, vamos a resolver el ejercicio 13 de la práctica 5. Que noten que siempre tenemos unas ecuaciones donde podríamos separar tanto x como y. Como por ejemplo en el caso A, lo que nosotros tenemos es x por diferencial y igual a y por el diferencial x. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Podríamos dividir en ambos términos por x y por y. Entonces, de este lado nos quedaría diferencial y sobre y igual al diferencial x sobre x. Cuando integremos en ambos términos, nos va a quedar que el logaritmo del módulo de y es igual al logaritmo del módulo de x. Que si queremos despejar un poco más esta ecuación, podríamos aplicar exponencial en ambos términos, elevar todo esto a la e, y que nos quede el logaritmo con la e se me va, me quedaría que y es igual a x. Para este caso sencillo. Ahora, ¿qué pasa en el caso B? El B no es tan sencillo. Para el caso B, nosotros tenemos y por y' igual a x por el seno de x al cuadrado. Recordamos lo de antes, podemos pensar a esto como que si fuera un diferencial y sobre diferencial x. Entonces yo puedo despejar el diferencial x pasándolo multiplicando por el otro lado para que me quede y por el diferencial y igual a x por el seno de x al cuadrado diferencial x. Importante, yo no puedo integrar hasta que tenga todo el diferencial y con cosas que tienen y todo lo que tiene diferencial x con
cosas que tengan exclusivamente la x. Como en este caso ya los tengo separados, voy a proceder a integrar. De este lado tengo una función polinomial básica. Nos recordamos, le sumamos 1 y dividimos por lo que sumamos, lo que me quedaría acá y cuadrado sobre 2. Y este lado, ¿qué me tendría que hacer? Tendría que hacer partes. Podría empezar por una sustitución de u igual a x al cuadrado. Si yo digo que u es igual a x al cuadrado, entonces mi diferencial u es igual a 2x. Diferencial x, que reemplazándolo me quedaría que mi diferencial x es igual a mi diferencial u sobre x. Si yo reemplazo lo que tenemos en esa expresión, va a ser el seno de u sobre x por x diferencial u. Acá se me cancelan estas x, me queda el seno de u, que es menos el coseno de u. ¿Qué sería esta expresión? Entonces me quedaría como menos el coseno de u, que u habíamos dicho que era x al cuadrado. Así es como me quedaría esa expresión. Vamos a continuar con otras, como por ejemplo el punto D, donde ¿qué nos dice el D? Nos dan 4x por el diferencial y menos y por el diferencial x igual a x al cuadrado por el diferencial y. Recordemos, yo no puedo integrar hasta que tenga todo lo que tiene y con y todo lo que tiene x con x. ¿Qué podemos hacer en este caso? Podemos pasar este 4x diferencial y a este lado restando para que nos queden los dos diferenciales y juntos y el diferencial x solo de un lado. Nos va a quedar menos y por el diferencial x igual a x al cuadrado diferencial y menos 4x por el diferencial y. Acá puedo sacar mi diferencial y de factor común. Me quedaría x al cuadrado menos 4x por mi diferencial y. Y ahora acá, ¿qué puedo hacer? Para acomodar las cosas x con x y y con y, puedo pasar esto dividiendo de este lado y este y. Incluso no es necesario que esté con el menos, pero dividiendo este lado. Lo voy a pasar sin el menos. Vamos a pasar solo el i dividiendo el otro lado. Lo que me quedaría menos diferencial x sobre x al cuadrado menos 4x igual a, este era diferencial y no diferencial x, a lo que es diferencial y sobre y. Y ahora sí puedo integrar porque del lado izquierdo tengo solamente cosas que tienen x y del lado derecho solamente cosas que tienen y. Integramos en ambos términos. Este menos, como es una constante, sale por fuera de la integral. Acá me queda una expresión fácil del lado y, que es igual al logaritmo del módulo de y. Y acá, ¿qué podemos hacer? Y acá podríamos hacer fracciones simples. Eh, Vamos a sacar primero factor común x, diferencial x sobre x por, acá me quedaría x menos 4, y acá ya tenemos las dos raíces. Acá es igual a esa expresión, sería igual a un a sobre x más b sobre x menos 4. Estoy obviando el menos para simplificar un poco más las operaciones. Después lo multiplicamos por ese menos. Y acá para encontrar a y b multiplicamos en cruz, como bien lo habíamos hecho antes. Nos va a quedar a por x menos 4 más b por e. Y esto se tiene que ser igual a 1, que es lo que está multiplicando acá. Para todo x. Entonces, si x es igual a 0, me queda 1 igual a 0 menos 4 más b por 0. Entonces me queda que a es igual a menos un cuarto. Ahora si x es igual a
4. ¿Qué me queda? Me queda 1. Es igual a A por 4 menos 4. Esto se me cancela. Más B por 4. Entonces B es igual a un cuarto. Y como nos queda nuestra expresión, nos queda que nuestra expresión sería igual a menos un cuarto por 1 sobre x, que viene esta de acá, más un cuarto por 1 sobre x menos 4. Resolvemos estas integrales. Nos queda que menos un cuarto del logaritmo de x más un cuarto del logaritmo de x menos 4. Recordemos que teníamos el menos de este de acá. Entonces todo esto va con un menos. A lo que nuestra ecuación diferencial nos quedaría menos. Con este menos se me hace más un cuarto del logaritmo de x. Menos. Con este más se me hace menos un cuarto del logaritmo de x menos 4 igual al logaritmo de y. Ahora para despejar y lo que tengo que hacer es aplicarle exponencial a todo. Aplico e acá y a todo esto. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría, vamos a hacerlo del lado izquierdo primero. Como tengo dos expresiones que están restándose, por lo tanto una va a estar dividiendo la otra. Vamos a encargarnos primero de la parte de la suma. Tendría e a la 1 cuarto por... Tendría e primero el logaritmo. Vamos a usar primero la propiedad del logaritmo. Recordamos la propiedad del logaritmo, que si yo tengo el logaritmo de x a la a, es lo mismo que el logaritmo a por el logaritmo de x. Entonces este 1 cuarto lo puedo poner dentro de la x para que me quede e elevado al logaritmo de x a la 1 cuarto por e a la menos. Vamos a poner ese menos 1 cuarto también en la parte de adentro. Logaritmo de x menos 4 a la menos 1 cuarto. Y en acá simplifico el logaritmo con me va a quedar y. Acá también, ahora ya puedo simplificar con el logaritmo que me va a quedar x a la 1 cuarto. Y de este lado me quedaría x menos 4 elevado a la menos 1 cuarto. Igual ahí. Y así es como quedaría mi expresión. ¿Qué pasa en el caso de f? En el caso de f tengo exactamente, bastante parecido, donde yo tengo y' por una función que, bueno, en mi caso de f yo tengo x al cuadrado por lo que era el diferencial y por y igual a x más 1, x más x al cubo más 1 por y'. Recordamos que y' no es que otra cosa que el diferencial y sobre el diferencial x. Entonces esto es igual a x al cubo más 1 por el diferencial y sobre el diferencial x. Entonces yo multiplico en ambos términos por el diferencial x para que se me simplifiquen y divido ambos términos por y. Vamos a multiplicar acá por el diferencial x, acá también, dividimos por y, dividimos por y en ambos lados del igual. Ahora, ¿qué pasa? Se me simplifican este y con este y esta x con esta x. Y me queda x al cuadrado, diferencial x,
igual a x al cubo más 1 por el diferencial y sobre y. ¿Qué pasa? Tengo esta expresión de x, entonces yo lo que voy a hacer va a ser dividir todo de nuevo a ambos lados del igual por x más 1, x al cubo más 1. Se me simplifican. Y ahora sí puedo integrar, ya que tengo un lado x al cuadrado sobre x al cubo más 1, diferencial x, y otro lado tengo la integral de diferencial y sobre y. ¿Qué tenemos de este lado? Tenemos algo que podríamos hacer tranquilamente con sustitución, eligiendo u igual a x al cubo más 1. Recordamos que si yo tengo una expresión polinomial y arriba tengo una expresión polinomial menos 1 grado, tiene muy buena pinta para hacer sustitución en el caso de que tenga una constante, ya que mi diferencial u sería 3x al cuadrado por el diferencial x, despejando el diferencial x, sería mi diferencial u sobre 3x al cuadrado. Entonces, resolvemos la parte del lado derecho, que sería el logaritmo de y, y reemplazando lo que tenemos del lado izquierdo, nos quedaría la integral de x al cuadrado sobre u. En lugar de diferencial x vamos a poner diferencial u sobre 3x al cuadrado. Se me simplifican estos 3x al cuadrado. Esto es x al cuadrado con este x al cuadrado. Y acá, ¿qué me queda? Me queda un tercio del logaritmo de u. Reemplazando lo que conocemos. Sabemos que u es x al cubo más 3, entonces sería un tercio del logaritmo de x al cubo más 1, igual al logaritmo de y. Volvemos a aplicar exponencial en ambos términos. Aplicamos e a ambos lados del igual. De este lado vamos a aplicar lo mismo, que si yo tengo un tercio por el logaritmo de coso, es lo mismo que tenerlo ese elevado en el argumento. Es decir, que tendría e por el logaritmo de x al cubo más 1 elevado al un tercio. Y el otro lado, ya como está la 1, simplemente simplifico, me quedaría y. Ahora acá de este lado puedo simplificar el logaritmo con e y me quedaría x al cubo más 1 elevado a un tercio igual a y. Y así es como se resolverían estos sistemas de ecuaciones.